Padre Dios Santo, misericordioso que nos ama, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de Dios. Nosotros hemos vivido sin esperanza, sin seguridad, pero ahora entendemos tu amor, tu gran misericordia por medio de la cruz. Así entendemos y recibimos la salvación, que es nuestra certeza y nuestra seguridad para ir al cielo. Así, Dios nos salvó de la muerte y de la condenación, del juicio del infierno. Somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio del Evangelio de la salvación. Señor nos permitió la iglesia verdadera para que podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Sabemos que el Señor también cada día nos exhorta, nos guía y nos protege de cualquier cosa malas del mundo y del pecado por medio de la palabra y por medio de la comunión. Así Dios nos ha puesto en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que podamos seguir caminando por el camino de vida y sirviendo a Dios el Señor con todo nuestro corazón. Aunque nos falta de muchas cosas, pero si queremos adorar al Señor y queremos servir con toda nuestra alma a Dios nuestro Señor. Hoy también aquí estamos ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos aprender y comprender tu voluntad, para que podamos seguir adelante como hijos tuyos. Díganos, Amén. Señor, guía esta reunión. Hoy queremos escuchar tu voz por medio de esta comunión. Señor, permítenos más fe, más sabiduría, también para que podamos comprender tu voluntad exactamente. Señor, solamente confiamos en tu mano poderosa y en tu palabra preciosa. Dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Oseas capítulo 4. Oseas, después de Daniel, libro de Daniel y después Oseas. 70, 63. Oseas capítulo 4, verso 6. Vamos. Electricidad. Oseas capítulo 4, verso 6. Yo les leo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hoy en día nosotros estamos aprendiendo sobre la fe, ¿verdad? Sobre nuestra fe que tenemos. Sí, la fe es confiar en la palabra primero, ¿verdad? En la palabra del Señor. La fe es confiar, ¿verdad?
en la palabra de Dios. Internet. O sea, esta palabra es la palabra de pacto, la palabra de promesa. ¿Sí? No cualquier palabra, ¿verdad? Sí hay mucha palabra, pero somos salvos por la palabra del Evangelio, de la gracia de Dios. Hoy vamos a aprender sobre, sí, también la palabra de la promesa que Dios les permitió a los judíos. Aquí, o sea, también está hablando sobre destrucción de su pueblo, ¿verdad? A mi pueblo, pueblo de Israel, ya fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. Voy a tener que ir. Sí, la palabra, Buenos días, mi amor. ¿Cómo le fue? Y no pescaron nada. Voy a ir voy a tener que salir la y ir palabra de Dios. O sea, esta tiene que palabra pertenecer a uno se de esos. refiere también, la Pero como palabra usted no maneja eso, entonces voy a ir al súper a ver ahí, a ver en ese servicio. A ver. promesa y de pacto. Si toda la palabra de la Biblia, toda la palabra de Dios es pacto, ¿verdad? Pacto. Se llama pacto eterno. Se llama la promesa. Así podemos entender toda la palabra. Ah, Dios está hablándonos sobre una promesa. ¿De qué? Sí, primero de nuestra salvación. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, la palabra de Dios se refiere también a la palabra de pacto y de la promesa de Dios. Que Dios nos prometió, ¿qué palabra de pacto nos permitió Dios? Por eso la fe es confiar en la palabra, ¿verdad? O sea, en la palabra de la promesa. El que tiene esta promesa, este pacto por la palabra, sí tiene una seguridad, sí tiene una confianza por medio de la fe en esta palabra de la promesa. Si vamos a pensar sobre la promesa, la palabra de promesa que les permitió a los judíos, ¿sí? Por medio del libro Oseas. Sí, Dios envió muchas veces muchos profetas al pueblo de Israel, casi como aquí, ¿verdad? Según el libro de la Biblia, Dios como escribió como 66 libros de la Biblia por medio de 40, aproximadamente 40 profetas. Son judíos. Así Dios como formó la Biblia, 66 libros por medio de 40 profetas. Sí, Dios, ¿verdad? Enviaba de nuevo, ¿a quién? Primero a los judíos, al pueblo de Israel. Y también Dios mostraba muchas veces al pueblo de Israel milagros, señales, sí, muchas veces, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sepan que Dios es verdadero, ¿verdad? Solo único Dios. ¿Quién es? Jehová. Así primero Dios mostraba sobre como prueba, ¿verdad? Mucha prueba de existencia de Dios. Ah, Dios está vivo. Así Dios eligió este pueblo, ha puesto en medio, ¿verdad? En el centro de todo el mundo. Hemos aprendido, ¿verdad? Esto. El pueblo de Israel se encuentra ¿en dónde? En el centro del mundo.
Esta tierra era una, ¿verdad? Era una. Idioma era una. Sí, pueblo, ¿verdad? Nación, naciones, era una. Entonces, Dios, como planificó así, poner este pueblo en el centro del mundo, de la tierra. ¿Por qué? Así Dios planificó así. Por medio de este pueblo que se ubicaba en el centro del mundo, ¿verdad? Predicar a otro mundo, a otros países, a los gentiles. Esto era plan de Dios. También ahorita lo entendemos. Estamos también en medio de este proceso. Así comenzó el Evangelio de la gracia de Dios ¿de dónde? De Jerusalén. De Jerusalén. Desde el centro del mundo, en Jerusalén, por medio del pueblo de Israel. Sí, Dios así está trabajando también por medio del pueblo de Israel. Hoy en día, nosotros estamos en época de la iglesia, ¿verdad? En época de la gracia, por medio del evangelio, de la gracia de Dios. Se llama el evangelio de Dios. Se llama el evangelio del reino de Dios. Así la iglesia está predicando. Así Dios levantó la iglesia como el pueblo santo, ¿verdad? Escogido, distinguido del mundo. Se llama la iglesia. Así Dios eligió este pueblo de Israel para utilizarlo, ¿verdad? Según su voluntad. Pero, sí, lo sabemos bien, ¿verdad? Sobre la historia del pueblo de Israel por medio del Antiguo Testamento. Muchas veces obedecieron, ¿verdad? Muchas veces han puesto rebelde contra Dios. Sí, Dios mostraba, ¿verdad? Testifica muchas veces sobre presencia de Dios, sobre el poder de Dios, por medio del milagro, por medio de muchos profetas, pero por fin, muchas veces ya fueron destruidos. Aquí dice también por falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Faltar de conocimiento. Le faltó la fe. ¿Qué es la fe, verdad? La fe es confiar en la palabra de Dios, o sea, en la palabra de la promesa. Sí, Dios les prometió al pueblo de Israel una promesa, un pacto, por medio de Abraham, Isaac y Jacob, y por medio de David, renovaba, ¿verdad? Pero ya por fin, ya fue destruido. Hoy en día, sí, fue recuperado muy bien, restaurado muy bien. Ahorita el pueblo de Israel, ¿verdad? Tiene gran poder por dinero, por riquezas. Ellos tienen mucha riqueza. Así como el pueblo de Israel está gobernando a todo el mundo por dinero. Así Dios permitió esta historia. Hoy en día, así podemos ver este movimiento, ¿verdad? Este movimiento del mundo por medio del pueblo de Israel. Así sabemos que sí, estamos cerca al fin del mundo. Aunque, como, ¿verdad? Revelaba muchas veces contra Dios, pero Dios no lo abandona nunca, jamás al pueblo de Israel. No desampara, ¿verdad? No desampara, no les desampara nada. ¿Por qué? Dios le permitió una promesa, ¿sí o no? En medio de ellos. A la palabra es pacto.
Por eso, por medio de el pueblo de Israel, sí, también nosotros podemos entender muy bien el pacto que Dios nos permitió también. Por eso, el pueblo de Israel es una figura de los salvos. La palabra de la promesa que tenía, ¿verdad? El pueblo de Israel también es una sombra, ¿verdad? De la palabra que Dios les permite a los salvos. ¿Sí? Así podemos entender también el plan de Dios. Por eso, por medio del Antiguo Testamento, podemos entender el plan de Dios. ¿Sí? Porque ya está hablando sobre la voluntad de Dios para los salvos, para la iglesia. Vale mucho. Pero el que no entiende este pacto, ¿verdad? Esta palabra de la promesa no va a entender el significado de las palabras del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios permitió estas cosas malas? Maldición, ¿verdad? Destrucción total. Muchas veces al pueblo de Israel. Era, sí, una plaga. Sí, era un castigo. Era un juicio. Y también era una disciplina para ellos. Dios eligió, pero no obedeció muchas veces. Dios disciplinó, juzgó a ellos. Por eso, el pueblo de Israel es un pueblo de la promesa de Dios. Aunque tenía muchas veces rebelde, ¿verdad? Contra Dios, pero ese pueblo, ¿sí? Siempre lleva una característica étnica, una característica del pueblo, ¿verdad? Único. Otro pueblo no puede como hacer, ¿verdad? En lugar de este pueblo de Israel, ¿sí? Dios, en medio de 7 años de la tribulación, también Dios va a cumplir su voluntad en medio de ellos. Este 7 años de tribulación, Dios preparó para los judíos, ¿verdad? Así, no se desaparecerá jamás el pueblo de Israel en ese mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la palabra de la promesa, un pacto eterno. Aquí dice, ¿por qué, verdad? ¿Por qué fue destruido este pueblo? El pueblo de Israel es sombra de los salvos, como nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, sí, los salvos también podrían ser destruidos, castigados, disciplinados. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí dice, porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. ¿Qué quiere decir? Le faltó la fe. La fe es confiar en la palabra, ¿verdad? En la palabra. El conocimiento se refiere también a la palabra. ¿Qué le faltó, verdad? ¿Qué le faltó? ¿De qué conocimiento le faltó? O sea, de la palabra de la promesa que Dios les permitió. Olvidaron, lo perdieron. ¿Por qué fue destruido? Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios. Olvidaron la ley. Esta ley también se refiere a la palabra de la promesa y de pacto que les permitió Dios.
era una promesa. Entonces, si Dios va a cumplir, ¿verdad? Sin falta, pero le faltó esta confianza, se perdió. Entonces, aunque han sido salvos, ¿verdad? Hemos sido salvos, pero sí podríamos perder esta vida. La salvación no lo perdemos como palabra de promesa. Me explico. Judíos es judíos para siempre. ¿Por qué? Así Dios les permitió la promesa a ellos. Judíos es judíos. Son judíos para siempre. Salvos, los salvos, ¿verdad? Son salvos siempre, siempre. Pero podría destruir su vida cristiana. Sí. ¿Por qué? Aquí en la Biblia dice porque le faltó conocimiento. Porque olvidaste la ley de tu Dios. Porque olvidaste la palabra de la promesa que les permitió y prometió. ¿Qué es esto? Ignorancia, ¿verdad? Ignorancia, incredulidad. Perder la palabra de la promesa es perder Dios. Como menospreciar, ¿verdad? Esta palabra del pacto es menospreciar a Dios. ¿Cómo será? Sí, Dios siempre, ¿verdad? Disciplina al que ama. ¿Quiénes son? Los que ama a Dios, ¿verdad? Son salvos. Dios ama a los judíos, ¿verdad? Sí, Dios ama. Pone mucha atención en medio de ellos, aunque fueron como destruidos, ¿verdad? Pero si Dios está poniendo mucha atención en medio del pueblo de Israel, ¿por qué? Porque ellos ya recibieron esta palabra de la promesa y de pacto. Así nosotros también podemos pensar sobre nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? La fe es confiar en la palabra de la promesa. Si se apartaron los judíos de Dios muchas veces. Hace 12,000 años los judíos mataron, crucificaron al Señor Jesucristo. Gran pecado, ¿verdad? Ellos así se apartaron de Dios y del Señor Jesucristo, pero Dios nunca se apartó de ellos. ¿Por qué? Sí, también por la palabra de la promesa que Dios les permitió. Esto es la palabra, función de la palabra. Nosotros, ¿cómo estamos? Así somos. Recibimos esta palabra de la promesa de pacto por medio del Evangelio. Una vez, ¿verdad? Esta promesa no se va, no se pierde. ¿Por qué? Dios nos permitió. Así la salvación no se pierde. Nosotros debemos tener esta certeza y seguridad. Por favor, siempre, siempre. Soy hijo de Dios. Recibimos esta palabra de pacto eterno y de la promesa. Aunque nosotros, ¿verdad? Hemos apartado, nos hemos apartado muchas veces, caímos muchas veces en el pecado, en la maldad, en lo malo, pero Dios nunca se aparta, ¿verdad? Nunca. ¿Por qué? Porque Dios nos permitió esta palabra de la promesa. Entonces Dios va a cumplir, ¿verdad? Sin falta, según esta palabra.
Los judíos no va a perder jamás también sobre su característica étnica también, como un pueblo santo. Ellos siempre dicen, ¿verdad? Somos pueblo santo, escogido por Dios. Siempre tiene un corazón orgulloso. Ah, somos pueblo de Dios, ¿verdad? Otro pueblo son gentiles, solo ellos. Un pueblo santo y escogido por Dios. Una palabra muy grande, ¿verdad? No va a perder ellos. Por eso ya fueron destruidos, esparcidos a todo el mundo. Ya pasó 2000 años, pero ellos siempre llevaban una característica étnica judía, ¿verdad? Somos judíos, dice. Aquí en Costa Rica también hay judíos. ¿Sí? Algunos están regresando. Tal vez podría casarse con un tico, con un tica, por ejemplo. Ya engendró sus hijos. Entonces estos hijos, ¿cómo? ¿Cómo crecerá, verdad? ¿Como judíos o gentiles? Como ticos. Sí hay mucha ocasión, pero sí, por ejemplo, una judía se casó con un tico. Esta judía, ¿verdad? Podría criar sus hijos como judíos, enseñando la palabra, dando, ¿verdad? Una palabra. Pero un judío se casó con como un tica, una tica. Ya engendró sus hijos, ¿verdad? Entonces, sus hijos son judíos o gentiles, ticos. Sí, sí hay mucha ocasión, posibilidades, pero posiblemente, muy posiblemente, estos hijos no va a crecer como judíos. ¿Por qué? Sí, depende de educación de sus padres. ¿Cómo enseñará, verdad? Padres y madres. Entonces, una, una tica no tiene conocimiento de enseñar a sus hijos para que puedan como crecer, ¿verdad? Como judíos. Posiblemente ellos no va a crecer como judíos. Yo conozco un judío que vivía en San Ramón. Ya él regresó a su tierra natal, a Israel, pero él se casó con una tica. Tenía algunos hijos, ¿verdad? Pero lo dejó todo aquí en Costa Rica y volvió, regresó solo. ¿Por qué? Porque, mi esposa no es judía, mis hijos tampoco. Entonces él regresó solo. Sí, ya, él está eh, en Israel. Entonces, judío, ¿verdad? No va a perder nunca su característica étnica judía. ¿Por qué? Así Dios permitió una palabra de la promesa a ellos. Es un pacto, un pacto. Aquí, o sea, vamos a buscar capítulo 1, o sea, capítulo 1, Dios pidió, ¿verdad? A José para que tome una mujer, aquí dice una mujer fornicaria. Capítulo 1, verso 2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La tierra, ¿verdad? La tierra. O sea, la tierra de judíos. ¿Qué quiere decir? Oseas era profeta, una profeta firme y obediente para Dios, pero Dios mandó a él, ¿verdad? Tome una mujer fornicaria. ¿Qué quiere decir una mujer fornicaria? Sería una ramera,
¿Cómo podría recibir, verdad? Una mujer como su esposa, una mujer, aquí dice, fornicaria, como un ramera. No es digno, ¿verdad? Pero Dios le mandó a, o sea, ¿qué quiere decir esto? Esta mujer fornicaria se refiere al pueblo de Israel, ¿sí? Y sus hijos también dice, ¿verdad? Engendra los hijos de fornicación, dice. Ya son como descendientes de fornicación. Mire, nosotros también somos así, ¿verdad? Teníamos mucho pecado, pero Dios mandó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Envió su Hijo unigénito, Jesucristo, al mundo para, sí, como esta palabra, comparando, para casarse con adulterios, fornicarios. Nosotros hemos vivido así, ¿verdad? Una vida pecaminosa. Aún tenemos este carácter de la vida, es cierto, pero aquí también está enseñando, ¿verdad? Por medio de esta palabra, por medio de Oseas, sobre la vida de los judíos, cómo han vivido, como ramera, como un gran pecado. Ellos han vivido, pero Dios les ama aún. Dios les ama, amará para siempre. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto la palabra de la promesa en medio de ellos como pacto. Es así. Ya engendró 3 hijos. Aquí capítulo 1 sale, ya engendró esta mujer fornicaria, se llama Gomer. Se llama Gomer, ¿verdad? Engendró 3 hijos y después se apartó de su marido con otro muchacho. Qué raro, ¿verdad? Se fue dejando sus hijos, su marido. Sí, de verdad, o sea, ¿verdad? Con amor, ya lo atendió bien, bien. Él vivía con ella algunos tiempos con ella, engendró 3 hijos, pero se huyó con otro varón. Es un pecado muy grande, también grave. Pero Dios le mandó a Oseas de nuevo, ve y tome de nuevo. Capítulo 3, verso 1 al 3 dice, me dio otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de sus compañeros, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dijo, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Vaya para que buscara y traera de nuevo su mujer de nuevo con amor, dice aquí. Aquí está hablando sobre el amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Nunca Dios va a perder esta palabra de pacto, ¿verdad? De la promesa con los judíos. Así está hablando aquí. Aunque fue, ¿verdad? Caído y pecado. Han pecado muchas veces, cayeron en la fornicación, o sea, en adulterio y idolatría, ¿verdad? Adoraban a otros dioses ajenos.
Es un gran pecado. Pero Dios envió de nuevo otros profetas mostrando su gran amor, ¿verdad? A ellos, llamando de nuevo, vuélvete a mí, venga a mí, mostrando, enseñando esta palabra de la promesa. Esto es el amor de Dios. Dios les ama siempre, siempre, llamando de nuevo. Sí, ellos, ¿verdad? Los judíos recibieron mucho castigo. Sí, era disciplina de Dios como a sus hijos. Pero mire, esta promesa, pacto, sería aquí en la tierra, solamente aquí en la tierra. Así Dios les permitió un pacto con ellos solamente aquí en la tierra, no en el reino de Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, entonces los judíos tienen palabra de la promesa para ir al cielo. No es esto. Solo aquí en la tierra. Entonces Dios va a cumplir esta promesa mientras viven, mientras existen aquí en la tierra, ¿verdad? Los judíos. ¿Me explico? Es así. Entonces los judíos también tienen que recibir de nuevo este pacto eterno de su salvación para que vayan, entren al reino de Dios. Nosotros, ¿verdad? Hemos recibido este pacto. Los judíos también. Por eso, aquí en la Biblia, Dios ha puesto como una sombra de los salvos. Si ellos tenían un pacto y promesa, solamente mientras viven aquí en la tierra. Sí, era un pacto, como una sombra del pacto eterno de la salvación. Capítulo 6, Oseas está exhortando, regañando al pueblo de Israel para que como arrepientan, ¿verdad? Se arrepientan de esta maldad. Capítulo 6, verso 1 al 3, dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Sí, el pueblo de Israel vivía como Gomer, ¿verdad? Ramera. Pero Dios, como le amaba siempre, enviando una profeta, dando de nuevo la palabra de la promesa. Esto es el amor de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Dios va a cumplir hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y para nosotros, Dios va a cumplir toda la palabra que nos permitió para siempre. No solamente aquí en la tierra, sino en el reino de Dios. Esto es pacto eterno, promesa eterna, que recibimos, que entendemos. Por eso, ¿qué es la fe? La fe es confiar en la palabra de la promesa. Ya vamos a vivir así, confiando. Nada más. Esta fe nos hace obedecer. Esta fe, ¿verdad? Nos hace llevar buen fruto. Es cierto. Siempre Dios nos perdona, siempre, siempre. Ya nos perdonó para siempre. ¿Sí o no?
Hace 2000 años ya Jesucristo murió en la cruz. ¿Para qué? Para perdonarnos. Todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Siempre lo recordamos. Ah, sí, Dios, gracias. Gracias a Dios. Era también una palabra de la promesa, pero muchos, confiando en su obra, ¿verdad? Se pierde. Se confunde. Confiando en su obra, se confunde. La fe es la certeza, ¿verdad? De lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Así tenemos certeza. La fe es certeza y la convicción, ¿cuánto por ciento? 100%. No lo perdemos. No vamos a perderlo. ¿Por qué? Porque Dios, según su palabra, Dios va a cumplir. Solamente nosotros vamos a seguir confiando, confiando. Esperando, ¿verdad? La obra de Dios, que Dios trabaje por medio de nuestra vida. Permaneciendo aquí, esperando una palabra. Así, ¿verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasarán. Así tenemos una promesa. Dios cuida a sus hijos, sí, a sus hijos. Ya Dios nos engendró, ¿verdad? Por medio del Evangelio, de la salvación. Ya somos hijos de Dios. Dios nos cuida como su hijo. Entonces aquí dice, volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. ¿Qué quiere decir? Está hablando, ¿verdad? A los salvos también. Así podríamos recibir un castigo de Dios, podríamos recibir una gran herida del pecado y del mundo, ¿sí? Pero aquí dice, Dios lo curará, lo vendrá. ¿Qué quiere decir? Una oportunidad de arrepentimiento. Entonces, como Gomer, ¿verdad? Esta mujer adulterada, ¿verdad? Gomer quiere salir de nuevo al mundo, fornicándose en el mundo, andando en el mundo. Salir de nuevo, regresa, salir de nuevo, regresa, ensuciándose toda su vida. ¿Cómo se siente? No, no es bueno. Sí, somos así, pero Dios nos salvó de estas cosas malas del mundo. ¿Por qué quiere regresar allá? No es digno. Primero, espero que tengan ustedes esta palabra de la promesa, una seguridad, certeza. Bueno, pero ¿por qué no quiere vivir como hijo de Dios dignos? ¿Verdad? Seamos dignos de la gloria de Dios. Sí, esto es nuestra vida cristiana. Ya vamos a tratarlo. Aunque nos cuesta mucho, pero sí, debemos tratarlo. Como esforzarnos, ¿verdad? Debemos. Entonces, hoy también entendió algo de su vida cristiana, ¿verdad? Ya vamos a ordenarlo. Corregirlo, por favor. Dice, verso 3, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ya vamos a seguir conociendo a Jehová. ¿Cómo? Sí, por la palabra, y por medio de la comunión. Esto es la vida cristiana, función de la vida cristiana. Vamos a seguir conociendo la palabra de la promesa. Ya recibimos, pero sí, aquí en la Biblia sí hay mucha promesa.
como tesoro que escondió, ¿verdad? Un tesoro escondió como debajo de la tierra. El que no tiene mucho interés no va a encontrar. ¿Por qué? Como una piedra similar. Pero el que tiene mucho interés y ganas de conocerlo, va a hallarlo. Así Dios nos pide, ¿verdad? Obediencia, más fe. Tenga ese anhelo para Dios, hermanos. Tenga este como interés de conocer más a Dios. Entonces, como dice, volvamos a Jehová. ¿Cómo podemos volver a Jehová? Hoy, aquí estamos, ¿verdad? Regresando a Jehová, a Dios, que es nuestro Salvador. Aquí estamos. Esto es manera de Dios también. En cada reunión, sí, pensando, ¿verdad? Vamos a volver a Dios de nuevo, de nuevo. Así Dios nos llama a la comunión, a la palabra. Ya vamos a volver a Jehová de nuevo, de nuevo. Aunque se siente muy sucio, muy cansado, no importa. Vamos a volver a Jehová. ¿Cómo? Sí, por la comunión, por la palabra. Pero el que no viene mucho tiempo, dejando la comunión, apartándose la palabra, seguramente está ensuciándose más, apartándose más de Dios. No es bendición. ¿Cómo será? Peor, ¿verdad? Peor. Por eso, por la misericordia de Dios, estamos aquí. Ah, Dios, por la gracia de Dios, estamos aquí. Vamos a aceptar, recibir la palabra. Capítulo 14. ¿Cómo podemos regresar, volver a Jehová? Capítulo 14, verso 1 y 2 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, y diciendo, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Vuelve, oh Israel, ¿verdad? Aquí está hablando a los salvos. Israel, el pueblo de Israel, es sombra de los salvos, ¿sí? Por eso habla, ¿verdad? Como a su hijo. Vuelve, oh Israel, mi pueblo Israel. Aquí está llamando a los salvos Dios. ¿Sí? Se llama arrepentimiento. ¿Sí? De los salvos. Sea un arrepentimiento de los muertos para que puedan ser salvos y ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Hay un arrepentimiento. Y después de la salvación, Dios nos pide arrepentimiento también. Dios está llamándonos, vuelve a mí. Vamos a volver a Jehová. Esto es arrepentimiento. Sabemos que no somos perfectos, ¿sí? Tenemos muchos, ¿verdad? Defectos, errores, pecados. Pero si quieres seguir así pecando, ¿no? Ya Dios nos salvó de allí. ¿Por qué estaremos más allá? ¿Por qué seguiremos así pecando, verdad? Mucho ánimo, hermanos. Mire, hoy estamos escuchando la voz del Señor Dios, ¿verdad? Vuelve a mí, vuelve a mí. Señor, estoy aquí, pero su corazón, su actitud, ¿cómo está? Por eso aquí lleva con vosotros palabras de súplica. ¿Qué quiere decir palabra de súplica?
palabra de súplica es la oración, ¿verdad? Una petición a Dios. ¿Qué es la oración? Hemos aprendido sobre la oración. ¿Qué es la oración? Oración es pedir a Dios su voluntad. Voluntad de nosotros. No, no es oración. Señor, dame, Dios, dame esto, una bendición. No es oración. Muchos, ¿verdad? Religiosos están pidiendo a su Dios, a sus dioses, pidiendo una bendición. Pero no es oración verdadera, ¿verdad? Si solo Dios escucha la oración de los salvos. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es pedir la voluntad suya. ¿Quién lo conocerá? Solamente los salvos. Los salvos que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hace conocer y saber la voluntad de Dios. Nos hace conocer. Entonces, si entendió algo de su vida cristiana, ¿para qué? Según esta palabra, para que podamos volver a Jehová, aquí dice con palabra de súplica, con una oración digna, que es la voluntad de Dios. Llevando, ¿verdad? Esta palabra de súplica, o sea, esta palabra de súplica se refiere también a la palabra de Dios. Ya tenemos voluntad de Dios aquí en la Biblia. Ya estamos aprendiendo, leyendo la voluntad de Dios. Ya vamos a pedir esta palabra de súplica. Por eso, regresar, volver a Jehová es con la palabra de súplica. La palabra de oración. Vamos a volver a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Sí, confiando en la palabra de la promesa. ¿Qué es la oración? Oración es pedir la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Aquí hay la palabra de Dios. Por eso, cuando regresamos a Jehová, debemos llevar la palabra como una certeza también de la palabra. La palabra de la promesa. Es importante, ¿verdad? Por eso se encontró una palabra de la promesa y de pacto de Dios, ya, tome, ¿verdad? En su corazón puede pedir también la voluntad de Dios. Aquí pidiendo, dice, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. La ofrenda de nuestros labios, sí, sería alabanza, ¿verdad? Alabanza para Dios. Y también la oración es un fruto de los labios de los salvos. Así Dios quiere limpiarnos. Ya somos limpios. La Biblia dice, vosotros estáis limpios por las palabras. Sí, somos limpios, pero Dios nos limpia cada vez. ¿Para qué? Para que podamos llevar más frutos. Entonces aquí también dice, ¿verdad? Quita toda iniquidad de mi vida, Dios. Así vamos a ordenar, hermanos. Si tiene algo en su vida, algo malo, ¿verdad? Ya vamos a quitarlo, dejarlo. Apartándose de allí, ¿cómo podemos trabajar así? Sí, tratando de permanecer aquí en la comunión. Mire, nosotros somos muy débiles, necios. Ocupamos la palabra, ocupamos la comunión cada vez. No tenemos mucha comunión, mire, una vez al mes la comunión de sector. Una vez al mes la reunión, ¿verdad? La reunión de cada parte
cada grupo. Nada más. No tenemos mucha comunión. Pero si nosotros estamos luchando cada día, ¿verdad? Sí, contra el pecado y contra el mundo. No es fácil, hermanos. Entonces, por ejemplo, el que no permanece en cada comunión de la palabra, del sector, ¿cómo podría vencer contra estos pecados del mundo, de carne? Difícil, más difícil. Por eso, primero nosotros, ¿sí? Queremos estar firme en la comunión, en la palabra. Esta oración sería la oración de los salvos. Así podemos entender. Dios nos pide, ¿verdad? Orar. Ya vamos a regresar, volver a Jehová con la palabra de súplica. Así Dios nos forma, ¿verdad? Como un hombre justo, digno. Ya seamos así dignos de la gloria de Dios. Por ejemplo, muchos sin salvación, muchos están peleando, luchando contra pecado, según su religión. Muchos, ¿sí? Muchos no quieren pecar, ¿verdad? Dicen muchos. Pero según su conciencia, nada más. Pero nosotros, ¿cómo luchamos? Vamos a luchar y vencer confiando en la palabra, llevando la palabra de la promesa y del pacto. Y también vamos a seguir luchando con el Espíritu Santo. Hay diferencia, ¿verdad? Entonces, mucho ánimo, hermanos. Y también Dios nos garantizó, ¿verdad? Garantizó una victoria. Porque Señor ya ganó en la cruz contra el pecado, contra el mundo. Nosotros ya tenemos una victoria. ¿Sí o no? Sí, ya ganamos. Nosotros también con el Señor Jesucristo no vamos a perder. Pero, ¿cómo? ¿Cómo vamos a luchar, verdad? Según nuestra obra, según nuestra obediencia, Señor nos recompensará. Ya ganamos, según la palabra, según la obra del Señor Jesucristo. El que está en el Señor tiene victoria contra el pecado y contra el mundo. Pero sí tenemos, ¿verdad? Una lucha. Ya vamos a seguir luchando. Ya por la fe, ¿verdad? Estamos aprendiendo sobre la fe. Los judíos también por la fe. Ellos viven hoy en día en Dios, pero solamente con una palabra de la promesa en la tierra, de la tierra. Pero sí, es una gran, ¿verdad? Eh, gran gracia, ¿verdad? Para ellos, pero muchos lo perdieron. Hoy en día, judíos no confían en el Señor Jesucristo, esperando como un Salvador, ¿verdad? Ellos están esperando aún. Ellos no confían en el Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios por la fe. La fe es confiar en la palabra de la promesa del Evangelio. Entonces, les pregunto, por ejemplo, ¿qué palabra tienen ustedes? Sí, sabemos que somos salvos, pero yo quiero, ¿verdad? Preguntarle, ¿qué palabra tienen ustedes de su salvación y de su vida cristiana? ¿Qué propósito tiene como una palabra? Si tiene meta de la palabra, una palabra para seguir adelante. Tenga, por favor, esta palabra. ¿En qué palabra están confiando?
viviendo como hijo de Dios. Por eso, cada vez ya vamos a guardar la palabra en nuestro corazón. Como no ocupa mucho, ¿verdad? Mucho versículo, sino como un verso. Cada día un verso. Tal vez una semana como un verso, nada más. Así, en el boletín sale un verso para que podamos recitarlo. Y también vale mucho. Primero vamos a tener una palabra de la salvación. Primero, no como confiar en mi pensamiento. Hermano, hay que pensar esto. Confiar en el pensamiento no es fe, equivocado. Yo pienso, podría ir al cielo. Yo creo, dice, yo creo que podría ir al cielo. No es certeza, confiando en su pensamiento, en su opinión, ni en su experiencia, sino en la palabra. Por eso les pregunto, ¿qué palabra tiene para confiar de su salvación? Sí, yo tengo como esta palabra de mi salvación favorito, ¿verdad? Un verso. Sí, hay muchos versos de la salvación, pero Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Sí, esto es mi verso de la salvación. Y también Efesios 12, ¿verdad? Efesios capítulo 3, verso 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así ya yo tengo una certeza y seguridad por medio de la fe en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo pagó todos mis pecados. Y como una llave, ¿verdad? Del Evangelio, Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino propio, ¿verdad? Pero más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si es una llave de la salvación. Entonces ya vamos a guardar este verso. ¿Sí? Recitar, ¿verdad? Es una buena manera de guardar en nuestro corazón. Puede recitarlo. Puede presentar a otra persona. He aquí, mire, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una llave de la salvación también, muy exacto. Y una palabra muy corta, consumado es. También es una llave de la salvación. Ya Jesucristo pagó todo nuestro pecado, nos salvó ya perfectamente. Entonces, cuando nos pregunta alguno, si cómo sabe su salvación, cómo puede tener esta seguridad, ya vamos a presentar este verso. Ellos no entenderían exactamente, ¿verdad? Pero se sorprenderá. ¿Por qué? Porque, ya tiene una respuesta de la palabra, ¿sí? Entonces, sí, nosotros vamos a guardar esta palabra de la promesa de la salvación, ¿sí? Solamente como un verso nada más. Sí, puede tener 2 o 3 más, pero lo mínimo, uno, por favor, ya vamos a guardar. Podría buscar lo que han escuchado y también vamos a tener la palabra de nuestra vida cristiana como una meta de nuestra vida. ¿Por qué vive? ¿Para qué vive? ¿Verdad? ¿Cómo quiere vivir? Conforme a la voluntad de Dios. Entonces,
llevando en nuestro corazón esta palabra, ¿sí? Puede esforzarse más. ¿Por qué? Por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en la palabra. Entonces el que no tiene la palabra en su corazón, sí puede vivir, ¿verdad? Pero no muy como diligentemente. Pero el que tiene un corazón fijo y constante en la palabra, se puede vivir más fuerte, más diligente. Sabemos que la salvación no por la obra, ¿verdad? No por la obra, pero muchos están confundidos. ¿Sí? Estamos aprendiendo sobre la fe, ¿sí? La fe. Primero, la salvación de nuestro espíritu. Esta salvación por la fe solamente sin obras. Y después de la salvación, cumpliendo la salvación de nuestra vida cristiana. Esto también, ¿verdad? La fe con las obras. Con las obras. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, verso 27. Romanos capítulo 3, verso 27, 28. Romanos capítulo 3, verso 27 y 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? Está explicando sobre la salvación de espíritu. Sin obras, dice, sin obras de la ley. Las obras de la ley se refiere también cualquier obras, cualquier justicia propia. Sin obras ya somos salvos. Ya tenemos una seguridad confiando en la palabra de la promesa de Dios. Se llama pacto eterno. Así Dios nos permitió esta seguridad. Vamos a seguir confiando. Pero algunos mezclando su obra, ¿verdad? En esta certeza para ser salvo. No, será confundido más. Por eso vamos a dividir así, ¿verdad? La salvación de espíritu y la salvación de su vida cristiana. Esta salvación de espíritu, solamente por la obra, perdón, por fe sin las obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Muy exacto, ¿verdad? Pero también mucha Biblia nos pide las obras. ¿Para qué? Para que vivamos como hijos suyos dignos. Es diferente, ¿verdad? Y capítulo 4, Romanos capítulo 4, verso 5 al 8. Aquí, como capítulo 3, verso 27, habla sobre la ley de la fe, dice, ¿verdad? La ley de la fe. Se refiere orden de la fe, regla de la fe. Yo tengo una seguridad. Podría como vivir como quiere, sin regla, sin orden. No. La fe también tiene una ley. ¿Sí? Una regla, un orden. Entonces, así nosotros vamos a guardar bien esta ley de la fe.
permanecer, o sea, permanecer en la comunión. Esto es la ley de la fe también. Capítulo 4, verso 5 al 8 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. 8. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí también está hablando sobre las obras, sobre la fe, ¿verdad? Al que no obra, dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Dios, ¿verdad? Su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Capítulo 9, Romano capítulo 9. Versos 7 y 8. Romano capítulo 9, versos 7 y 8 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí habla sobre hijos de la carne, sobre los hijos de la promesa, ¿verdad? Así, Dios prometió a Abraham como sobre un hijo. Se llama Isaac, ¿verdad? Isaac. Isaac era un hijo de la promesa. O sea, Abraham tenía otro hijo, Ismael, ¿verdad? Pero Ismael era un hijo de carne, nada más. ¿Qué hay diferencia? Isaac tenía la palabra de la promesa. Sí, era sombra de los salvos también. ¿Por qué? La palabra. Por la palabra de la promesa. No por la obra, ¿verdad? No por la obra. No por como según la carne. Por eso, Gálatas capítulo 4, 28 dice, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Quiénes son? Salvos. Los hijos de Dios. ¿Cómo? Por la promesa. ¿Sí? ¿Cómo podemos recibir esta promesa? Por el Evangelio verdadero. Se llama también, ¿verdad? Pacto eterno, promesa eterna. Así recibimos esta palabra. La Biblia dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos ser hechos hijos de Dios? ¿Cómo podemos potestad de ser hechos hijos de Dios? Por la palabra. No cualquier palabra, ¿verdad? Sí, mucha iglesia está explicando la palabra de la Biblia, pero el que no tiene esta palabra de la promesa, ¿cómo podría tener la certeza y seguridad? Difícil.
Mire, hermanos, tenga esta palabra de la promesa. Sí, lo escucha muchas veces, pero en su corazón hay que guardarlo. Recitando también. Si se siente muy débil y como, ¿verdad? Y cansado, puede recordar esta palabra. Esto es volver a Jehová, ¿verdad? Volver a Jehová. Con palabra de súplica. Ya vamos a volver a Jehová siempre, siempre como llevando esta palabra de la promesa de nuevo. Si también tiene una palabra de su vida cristiana, también es bueno. Llevando una palabra, ya vamos a volver a Jehová. Así Dios nos hace vivir como hijo de Dios. Si hemos aprendido sobre un malhechor que murió junto a la cruz del Señor Jesucristo, había dos. En el principio, ellos sí, se burlaban, ¿verdad? Contra Jesucristo, se quejaban contra el Señor Jesucristo, pero poco después un malhechor se arrepintió y pidió al Señor, ¿verdad? Y Señor Jesucristo le dijo, te dijo, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces este malhechor que se arrepintió, ahorita, ¿dónde está? En el paraíso. Entonces ese malhechor, ¿qué ha hecho para recibir la salvación, para tener una herencia del reino de Dios? Ya él está en el paraíso con el Señor. ¿Qué ha hecho para ir allá? Nada. Solamente ya confió, ¿verdad? En el Señor y recibió, mire, recibió la palabra del Señor Jesucristo directamente. Estarás conmigo hoy en el paraíso. Era una respuesta para él, ¿verdad? La palabra del Señor. Así entendemos que este malhechor está con el Señor Jesucristo. Nosotros también, como este malhechor, sí, somos así también, pero sí, recibimos esta palabra de la promesa que podamos estar en el reino de Dios, ¿verdad? Sí, estaremos allá, según esta palabra, no según nuestra obra, no según nuestra como actitud, ¿no? Según la palabra que Dios nos permitió. Hay que llevar esta palabra siempre. Siempre vamos a regresar a Jehová con esta palabra cada día. Así Dios nos corrige, nos ordena de nuevo. Entonces entendió algo malo de su vida. Ya vamos a tratar de dejarlo, hermanos. Por eso, el libro Santiago, ¿verdad? Habla sobre las obras, Busquemos Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 24. Santiago capítulo 2, verso 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Capítulo 2, verso 24. Aquí habla al contrario, ¿verdad? Al revés. Otra Biblia dice, sí, solamente por la fe sin obras, pero aquí dice, por las obras, no solamente por la fe, se opone. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Hermanos, aquí es libro Santiago, ¿sí? Habla a los salvos que tiene fe. Mire, confiando como en su obra, alguno podría ser salvo sin fe. ¿No? Nadie, ¿verdad? Pero aquí está hablando a los que tienen la fe.
pero parece que no sale, ¿verdad? No lleva una obra buena después de la salvación. Entonces, qué curioso, qué extraño. ¿Por qué? No viene, no permanece. Mire, hermanos, algunos están dudando, ¿verdad? Sobre su fruto. ¿Por qué? Porque como esto es fruto, ¿no? ¿Qué fruto tengo? Pero mire, venir aquí es un fruto. Yo confío en ese fruto. Abrir la Biblia, leer la Biblia es un fruto. Una oración por algunos hermanos es un fruto bueno. Me explico. Orar por su familia para que puedan ser salvos es un fruto. No solamente orar, orar, ¿verdad? Hay que actuar también, aplicar, predicar, irse, dice, ¿verdad? Y más gran fruto, predicar. Permanecer en la comunión es un fruto. Por eso, como sí, quiero darles a ustedes ánimo, hermanos. Sigue adelante, permaneciendo aquí, sí, es un fruto, buen fruto. Participando en la comunión es un fruto. Escuchar la palabra es un fruto. Pero algunos ya se apartó mucho tiempo de la comunión y de la palabra. No viene más, por ejemplo, ¿verdad? No viene más. Entonces, ¿cómo será su salvación de espíritu? Así puede ir al cielo. No lo sabemos. Yo no puedo juzgarlo ni distinguirlo. Pero sí, yo puedo preguntar algo a él que no viene más. ¿Cómo está su salvación, su seguridad? Por ejemplo, diciéndome, ¿verdad? O como alguna cosa muy rara que ha confiado antes de escuchar seminario, me hablaba de nuevo las cosas viejas, conocimientos viejos. Yo no puedo decirle, sí, usted tiene salvación, ¿no? Regresó, ¿verdad? Así, ¿dónde estaba? ¿En dónde estaba? Esto no es la salvación. Pero algunos dicen, sí, yo soy salvo, explicando sobre eterna redención, pero no viene. No le gusta permanecer en la comunión, ni predicar. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Por eso aquí Santiago, ¿verdad? El libro de Santiago habla a los que tienen la fe. ¿Para qué? Para que puedan examinarse, para que puedan probarlo, su vida cristiana en el Señor por medio de la iglesia. ¿Sí? Por eso, el que tiene una certeza y seguridad, ¿verdad? Ellos también alcanzaron, la Biblia dice Hebreo 11:2, por ella alcanzaron buen testimonio, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Por eso, por obra, ¿verdad? Por fruto os conoceréis. Esta palabra también está dando a los que tienen la fe, a los frutos. Capítulo 2, verso 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ya hemos citado, ¿verdad? Aquí dice, no tiene obras. ¿Qué quiere decir? Ninguna obra. Ninguna obra. Dice sobre la fe de la palabra, pero ninguna obra. No es normal. No es normal. Por eso, San Mateo capítulo 13 habla sobre parábola del reino de Dios. ¿Sí? Dios está trabajando, sembrando la semilla del evangelio verdadero por medio de los apóstoles y colaboradores del evangelio. ¿Sí? Dios está trabajando.
Y también Satanás está sembrando una semilla falsa del evangelio. Se llama cizaña, ¿verdad? Está sembrando cizaña. Yo confío, ¿verdad? Aquí en ustedes que como que tiene un testimonio, que tiene las palabras en su corazón, una certeza, ya. Pero yo no puedo decirle a ustedes como Dios, ¿no? Por eso, entre nosotros, algunos también podría ser como cizaña. Por eso, aquí libro Santiago, aquí está hablando a los que tienen la fe. Parece tiene, pero ¿qué obra, qué fruto tiene? No para dar dudas ni confusión, sino para que puedan esforzarse en la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, pruébelo, por favor. Hay que ver estos frutos. No dudando en la palabra de la promesa, sino esforzándose, ¿verdad? Dando adelante su paso. Yo quiero ver esto también. Por eso, si hay muchos frutos, ¿verdad? Si hay muchos frutos. Y también por medio de disciplina, ¿sí? Podemos entender sobre el fruto de los salvos. ¿Por qué? Sí, Dios siempre disciplina a sus hijos, ¿verdad? Hoy estamos recibiendo una disciplina de Dios. Por eso siempre viene primero disciplina de Dios por la palabra. Entonces el que no entiende nada, la palabra no está bien. No se siente nada por la palabra, no está bien. Hay que tener un corazón humilde primero para recibir la palabra, que es disciplina de Dios. Hay que sentir algo. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pero la palabra siempre es perfecta, ¿verdad? Un nivel muy alta. Por eso, sí, me duele el corazón. ¿Por qué? Porque me falta algo. Escuchando la palabra siempre me duele algo en mi corazón. Es normal, hermano, es normal. Pero el que no se siente nada, como leproso, el que tiene una enfermedad de lepra, leproso no se siente nada, ¿verdad? No es normal. Por eso, por medio de disciplina, sí, también podemos entender nuestro crecimiento de la fe y frutos. Ya vamos a buscar por último, Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Por todo murió. ¿Quién murió? Por todo. Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo murió por nosotros. Dice, ¿para qué? Para que los que viven, ya ellos están vivos por la palabra, ya no vivan más por sí, para sí, ni para sí. Dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, así la Biblia está pidiendo a los vivos, salvos. Los muertos no entenderán esta palabra, no pueden cumplir. Pero nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo somos? Somos vivos, ¿sí o no? Por la palabra, sí, gracias a Dios. Entonces, no vamos a vivir para nosotros mismos.
¿Qué quiere decir esto? Hay que entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios, ¿qué quiere que yo haga en medio de mi vida? Yo voy a obedecer, Señor. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo del mundo. ¿Sí? Vivir en ese mundo, sí, es sufrir. Y nos cuesta también, luchando contra el pecado, contra el deseo de carne, que cuesta. Pero sí, también vale mucho esta vida, según nuestra obediencia, según nuestra actitud. Obediente, diligente, constante en la palabra, en la comunión. Vale mucho. Ahorita parece que, ¿verdad? Ah, sí, algunos no viene y a veces viene. Y algunos, sí, muy diligente, ¿verdad? En la comunión nunca falta. Pero ahora no parece como mucha diferencia. Pero en el reino de Dios sabrá y conocerá mucha diferencia. Entonces, espero que primero ustedes tengan esta certeza y convicción por medio de la palabra y sigue adelante llevando buen frutos, ¿verdad? Probando, aprovechando su vida cristiana en el Señor. Sí, pues ánimo, hermanos. Ya, vamos a orar hoy hasta aquí. Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Sí, Señor, Señor, cada vez te damos gracias, gloria y alabanza por medio de la salvación que nos permitió por la palabra de la promesa. Sí, somos seguros, confiando en la palabra. Y también, Señor, queremos seguir adelante trabajando en la obra del Señor y cumpliendo la palabra del Señor Jesucristo en medio de nuestra vida. Señor, ayúdanos para que podamos dejar las cosas del mundo y del pecado, siendo un hijo dignos ante los ojos de Dios. Primero, Señor, haznos permanecer en la comunión según tu voluntad. Señor, utiliza nuestra congregación, nuestra vida de cada uno de nosotros para que podamos ser utensilio digno y fiel del Evangelio. Señor, guía nuestra vida, nuestro camino según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.